que han sido, perfecto, que han sido puntuales. Vamos con algunos detalles. Bueno, muy buenas noches a todas, todos, todes. Mi nombre es Ana Gabriel Zúñiga Ponte, yo soy integrante de la Comisión Política, integrante además del equipo de diálogo que ha estado en el proceso de ideación e implementación de este proceso tan relevante para nuestro partido. Y hoy tengo el honor de moderar el espacio. Así que me siento muy honrada porque además de que me convoca mucho el tema de encuentros, diálogos y generar estos espacios, hoy en particular desde los progresismos, un tema que nos pasa muchísimo por el cuerpo, sin duda alguna. Vamos a repasar algunas reglas logísticas que me parecen importantes y además de antemano me disculpo si tenemos algún error de conexión o me pierden en algún momento. Yo estoy fuera del país, entonces la conexión no está 100% bajo mi control. En todo caso, si yo llegara a tener algún inconveniente, mi compañera Grace García asumiría un rol de sustitución en la moderación del foro. Importantísimo. Ustedes, como saben, han ingresado con los micrófonos silenciados y así se van a mantener precisamente para evitar que hayan interferencias conforme la gente se va integrando, porque además sabemos que no todas las personas pueden integrar de manera puntual. Lo segundo es que a partir de este momento el chat ha sido habilitado para que ustedes puedan hacer sus comentarios y preguntas a lo largo de las intervenciones de las personas panelistas que las revisaremos más avanzado el foro, cuando ya las tres personas hayan hecho sus reflexiones y sus intervenciones. Como les he estado comentando, algunos ya me han escuchado varias veces decir esto, pero lo repito para las personas que acaban de ingresar. Ustedes posiblemente han recibido los enlaces ya sea de parte mía o de alguna otra persona. Entonces posiblemente hay muchas Ana Zúñigas, muchos J. Cole o tal vez otros nombres repetidos. Entonces les agradecemos que puedan cambiar su nombre. Esto también de cara a la transparencia y que sea mucho más fácil para nosotras darles o asignar a quién fue el comentario que se generó en el chat. Para aquellas personas que no saben o no han cambiado antes su nombre, yo les comento, van a su fotografía y van a encontrar ahí 3 puntos suspensivos. Ahí le van a dar clic izquierdo a renombrar y pueden cambiar su nombre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al foro de hoy. Antes de eso, sí me gustaría hacer un breve repaso del momento en el que nos encontramos en estos diálogos y por qué estamos en este punto específico. Como ustedes muy bien saben, hoy el tema que vamos a abordar en este segundo foro son los progresismos en la Costa Rica del siglo XXI. ¿Cómo propiciar los encuentros necesarios? Y es que precisamente hemos estado reflexionando en el equipo de diálogo conformado, como les comentaba, por la Comisión Política, el CEN, la Comisión de Mujeres, la COFOSI, la Comisión de Estudios y Programas y el Directorio Nacional de Juventudes. Hemos venido ideando un proceso que pretende invitarnos como partido a la reflexión y al diálogo. Y este proceso de diálogo y reflexión precisamente lo hemos denominado Encuentros por la Acción Ciudadana. El objetivo para nosotras de estos procesos de encuentro y conversación precisamente están dirigidos a convocarnos como partido para reflexionar como resultado de lo acontecido en febrero, ¿verdad? Sin duda alguna, es un tema que nos invoca, que nos llama, y para eso consideramos necesario abrir estos espacios de diálogo de forma inclusiva y democrática desde la base territorial y sectorial para conocer el estado del partido, los desafíos que tenemos como militancia y que debemos enfrentar, evaluando así nuestra acción ciudadana, reagrupándonos como fuerzas políticas internas y tener una serie de conclusiones y recomendaciones en el marco de los resultados electorales de febrero, sí, pero con mirada a la acción, como la esencia nuestra, la acción ciudadana y la intención de que el resultado de estas reflexiones y diálogos territoriales es que se puedan llevar al tercer Congreso Ciudadano o a los diferentes órganos partidarios que permitan ahí llevar a la acción las reformas o mejoras que se necesiten para avanzar como partido. Lo que nosotras queremos específicamente es recabar información que nos permita responder cuáles son nuestras principales inquietudes y preocupaciones en torno a los resultados electorales del 2022 y cuáles son los temas que necesitamos abordar con honestidad y transparencia como agrupación política para reposicionarnos electoralmente como una alternativa política democrática y progresista. También conocer las diversas miradas internas y externas que nos permitan contextualizar cuáles fueron las causas del resultado electoral de febrero y definir y validar las conclusiones o recomendaciones que devengan de este proceso de reflexión colectiva partidaria. Yo sí quisiera que a lo largo no solo de esta conversación,
sino de todo el proceso de diálogo, invitarles a que adoptemos como principios o mantras personales y colectivos los siguientes. Los procesos deben ser equitativos y paritarios, pero además invitar a la no discriminación. No juzgar las ideas por las personas de las que provienen, sino tratar de plantear crítica y contrapropuesta. Por eso para nosotras el mantra más importante o el principio más importante de este proceso es duras con las ideas, suaves con las personas, y yo me voy a permitir recordar esto a lo largo del intercambio. Que los espacios de diálogo, incluso estos foros de reflexión, sean pacíficos y libres de violencia, que la crítica sea directa, transparente, respetuosa. Mucha propositividad, necesitamos ideas y contrapropuestas y asumirnos desde un lugar de corresponsabilidad. Dicho esto, y antes de iniciar con el panel, que hoy tenemos 3 panelistas de lujo para invitarnos a la reflexión del día de hoy, quisiera darle la palabra a nuestras representaciones del Comité Ejecutivo Nacional y a nuestro presidente en ejercicio, don Fabián Solano, siendo que además este proceso de diálogo, valga recordar, es el resultado de un llamado que hace el CEN a la Comisión Política y a las otras comisiones del partido también a invitarnos a identificar y a orientar políticamente esta reflexión necesaria ante los resultados de febrero. Fabián, bienvenido y te dejo para que puedas dirigirte a las personas que nos acompañan hoy. Muy buenas noches, saludos. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por sacar este ratito para conectarse y para poder compartir ideas con nosotros y con nosotras. Muchísimas gracias a doña Gina Cibaja Quesada, que se suma. Le agradecemos muchísimo su disposición. Muchas gracias a don Welmer Ramos, nuestro ex candidato, y muchísimas gracias a don Randall Otárola. Yo se los agradezco muchísimo. Trataré de no ser de ser breve. Regálenme un segundito porque me está pidiendo admitir ya. Perdón, es que estoy como administrador para poder hablar, entonces me pide admitir personas. Bueno, yo quisiera transmitirles un par de mensajes. Lo primero que tengo que hacer, sin lugar a duda, es agradecer a la Comisión Política y agradecer a la Subcomisión de Diálogo, que ha sido quien se ha encargado de elaborar la metodología bajo la cual se va a dar el diálogo ciudadano que nos va a llevar los próximos meses. El trabajo de las compañeras y de los compañeros ha sido dedicado, ha sido metódico, ha sido con muchísima mística, muy participativo. Desde el primer momento que el Comité Ejecutivo Nacional solicitó a la Comisión Política acompañamiento y que formáramos un equipo para poder analizar los resultados de febrero pasado y entablar una ruta de análisis de lo sucedido, la Comisión Política se sumó de lleno, inmediatamente conformó esta subcomisión en donde tiene participación las distintas comisiones del partido, la Comisión de Capacitación y Formación, Estudios y Programas, Juventudes, Comisión Política, Comité Ejecutivo Nacional. Yo realmente debo de reconocer que sin el trabajo de estas compañeras y estos compañeros, el Comité Ejecutivo Nacional no hubiese sido capaz de sacar adelante la tarea, principalmente porque es un proceso que es participativo y de todas las personas, pero también porque realmente han sido aportes que son muy valiosos. Regálenme un segundo. Es que mis perros se pusieron a jugar en este momento, qué pena. Y entonces, no vengan nunca, se pusieron a jugar en este momento. Entonces yo quisiera reconocer acá públicamente el trabajo que ha hecho esta subcomisión. Realmente se los agradezco muchísimo. Lo segundo es que me gustaría referirme de manera breve a dos procesos fundamentales en los cuales se enfocó el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política después de conocer los resultados del pasado febrero. Lo primero que hicimos fue iniciar un proceso de reestructuración financiera del partido. Acá nosotros nos basamos en 3 pilares y nosotras: una reestructuración de los gastos mensuales del partido. Hemos logrado rebajar aproximadamente el 65% de los gastos mensuales comparativamente entre antes de las elecciones y luego de las elecciones.
Un proceso de renegociación y reformulación de las deudas y los compromisos financieros que el partido tenía, tanto con personas privadas como con organismos financieros o con instituciones financieras. Acá yo debo de decir con mucha satisfacción que hemos logrado renegociar básicamente todos nuestros compromisos financieros y están muy cercanos a concretar una hoja de ruta financiera que nos da sostenibilidad por los próximos años. Y lo tercero es que hemos empezado un proceso de levantamiento de donaciones, sobre todo con el objetivo de completar los pagos que debemos realizar a la Procuraduría General de la República como parte de nuestro arreglo con esta institución después de los procesos legales que ocuparon al partido en los años pasados. Lo segundo es este proceso de diálogo que, como les digo, ha llevado muy bien capitaneado esta subcomisión de diálogo. Han sido las personas encargadas y han sido quienes han estructurado la metodología, y por lo que estamos iniciando con estos foros que continuarán luego con 2 meses de conversación de base ciudadana que tiene características territoriales, sectoriales, participativas, que realmente son fundamentales para la estructuración de un proceso como estos en un partido como el nuestro. Yo tengo mucha esperanza en que este proceso de diálogo nos va a llevar a conversar sobre cuál fue el mensaje de la ciudadanía y cómo debemos aquilatarlo debidamente a lo largo de estos 2 meses. Yo estoy esperanzado que vamos a poder tener esta conversación interna en el partido, que nos va a conllevar a con toda seguridad salir de acá fortalecidos y fortalecidas. El último mensaje que les tengo que dar es que una vez que nosotros tenemos esta hoja de ruta financiera y que hemos empezado este proceso de diálogo ciudadano, el objetivo que no debemos perder de vista es que el Partido Acción Ciudadana sigue siendo absolutamente necesario en el espectro político nacional. Compañeras y compañeros y las personas que están acá cercanas al partido, si nosotros vemos la composición política de la Asamblea Legislativa, si vemos las primeras decisiones que está tomando la administración del señor Rodrigo Chávez, nos es evidente o nos puede ser muy fácil ver cómo las banderas que nosotros hemos enarbolado antes de igualdad, de igualdad de oportunidades, de derechos económicos, de reivindicación de los derechos de las minorías, de convocatoria franca y directa a una ciudadanía que en este momento fue crítica de nosotros, pero en otros momentos pudimos entablar conversación con estos sectores. Si nosotros vemos estos primeros pasos que está dando la organización estatal durante estos primeros meses de administración, nos es evidente que nuestra presencia en el espectro nacional es absolutamente fundamental. Se los está diciendo alguien a quien este colectivo político le cambió la vida. Lo estoy diciendo yo desde la sala de mi casa y se los estoy diciendo desde una familia que está conformada por 2 personas del mismo sexo y que se casó el 19 de febrero pasado. Si ustedes me hubieran preguntado a mí hace 10 años si yo hubiese soñado siquiera con que esto era posible el día de hoy, pues me hubiera muerto de risa, honestamente, porque no lo veíamos, digamos, cercano a suceder. ¿Esto sucedió gracias al PAC? No. Esto sucedió gracias a los colectivos sociales que dieron la lucha y a personas y activistas sociales que tenían años de dar la lucha. Pero el PAC escuchó esas agendas, supo convocar esas agendas. Nosotros supimos construir puentes con estos sectores. Yo me pongo como ejemplo porque desde esa sensibilidad pero estoy seguro y he sido testigo que hay muchísimas sensibilidades con las que pudimos conversar en personas empleadas públicas, sensibilidades ambientales, sectores sociales, sectores culturales, que no tienen hoy un partido político, y nos incluyo, un partido político con quien tener un diálogo franco. Yo estoy seguro que después de un proceso de análisis nosotros vamos a poder volver a entablar este diálogo, y yo estoy seguro que vamos a poder volver a convocar a las agendas que convocamos antes. Que no dudemos un minuto
de la necesidad de que continuemos como movimiento político, no para acceder al poder y para ver en qué silla nos sentamos y quítate vos y me siento yo, no para eso, sino para poder continuar la modernización de la sociedad costarricense, el avance de los derechos humanos, la reivindicación de las personas vulnerabilizadas. Ya me voy a callar, yo realmente les deseo, digamos, lo mejor del mundo en este foro, aquí continúo acompañándolos, por favor sumémonos de lleno, seamos críticos, como dice Ana, duro con las ideas, suave con las personas. Lo que tenemos en manos es el futuro de un partido político que le ha dado grandes frutos a la sociedad costarricense, de un partido político que es el único integralmente progresista. Hagamos un análisis concienzudo de nuestros errores, hagamos también un análisis de nuestros logros y sepamos con humildad, pero también con agradecimiento y con orgullo defender la trayectoria que tenemos. Lo último que les digo es, compañeros y compañeras, sin donaciones no salimos adelante. Nosotros podemos tener esta conversación política que vamos a tener hoy y los próximos 2 meses y después el Congreso Ideológico. Y nosotros podemos tener una hoja de ruta en donde disminuimos nuestros gastos, como les dije, en un 65% y en donde renegociamos nuestros plazos y nuestras tasas de interés. Pero si no nos sumamos todas las personas a donar desde nuestras capacidades la mayor cantidad de dinero que podamos, pidiendo cuentas, porque en este momento todo es destinado a pagar la Procuraduría General de la República y es un pago notorio y público, pero también viendo el partido cómo está invirtiendo, digamos, el dinero que está teniendo. Si no nos sumamos, realmente no vamos a tener partido que defender. Yo tengo que hacer este anuncio con franqueza, les pido de verdad, con muchísima humildad y con la mano en el corazón que nos sumemos a donar. Hay un pequeño flyer que vamos a poner en el chat del Zoom. Se puede donar por Simpe, por la cuenta bancaria, por deducción mensual, como ustedes gusten, pero por favor sumémonos a los espacios políticos y también sumémonos a los esfuerzos financieros. Muchísimas gracias, perdón si me extendí, les mando un abrazo muy cariñoso a todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por tu intervención. A las personas que acaban de ingresar y utilizaron un enlace enviado por mí, por J-Call o por cualquier otra persona, tenemos 13 J-Calls en este momento, les agradecemos que cambien el nombre. Si no lo saben hacerlo, van a su foto, buscan los 3 puntos suspensivos, clic izquierdo y cambian su nombre. Ahora sí, iniciamos el proceso y espacio de reflexión. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a las intervenciones de las personas panelistas a través del chat. Al final de estas intervenciones yo me voy a permitir leerlas y compartirlas para abonar a la reflexión. El foro de hoy, que es el segundo de esta jornada de foros, se titula Los progresismos en la Costa Rica del siglo XXI. ¿Cómo propiciar los encuentros necesarios? Y para acompañarnos en esta reflexión tenemos a 3 panelistas. Gina Cibaja, Welmer Ramos y Randa Lotapia. La primera intervención va a estar a cargo de doña Gina Cibaja. Ella es politóloga, experta en comunicación política, profesora universitaria y académica de la Universidad de Costa Rica. Precisamente Gina nos va a hacer un abordaje y una reflexión sobre los desafíos que enfrentamos los progresismos, tanto partidos como movimientos en el siglo XXI, y la importancia de esos encuentros, con una mirada no solo nacional, sino también una mirada del contexto regional e internacional. Gina, tenés hasta 15 minutos para poder acompañarnos con tu reflexión. Comenzamos con vos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Muy buenas noches, es un gusto esta invitación, de verdad que voy a tratar de cumplir los 15 minutos. Tengo una presentación preparada, pero solamente la voy a leer, o sea, la voy a usar como guía para no perder más tiempo en esto. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer la invitación que se me hizo a través de Carolina Hidalgo y de Ana Gabriel Zúñiga para compartir algunas reflexiones sobre este tema que realmente me es muy, muy afín.
Aplaudo, por supuesto, la iniciativa y la apertura que siempre ha tenido el Partido Acción Ciudadana para discutir y reflexionar sobre su orientación ideológica, sus agendas, sus dificultades y demás. Yo soy una cercana del Partido Acción Ciudadana, como me dijo un estudiante, profe, yo no sabía usted del PACA, y le digo, yo no he sido ni de mi ex marido, no voy a poder ser ni de ningún partido político en específico, pero obviamente tengo muchísima gente cercana, queridísima, dentro del PAC y he estado siempre cercana a las agendas y al trabajo que hace el Partido Acción Ciudadana, así es que me sumo encantadísima a esta pequeña reflexión que tengo 3 ideas a desarrollar básicamente. Una es volver al origen de la idea de progreso entre la razón, la ciencia y el desarrollo sostenible. Esto es como fundamental tener claro de dónde viene esta idea, por qué nos llamamos o consideramos que somos progresistas y cuando volvemos al origen de las cosas, de los procesos, encontramos una pista de dónde nos hemos desviado o dónde nos podemos desviar, porque estas ideas no necesariamente son rígidas y unilaterales, digamos, con un solo sentido. Tengo la segunda idea, ¿qué significa ser progresista hoy? Entre las etiquetas y la economía electoral, porque en realidad hay varios partidos que participaron en esta contienda, de hecho que el mismo partido en el gobierno en este momento se etiqueta como Progreso Social Democrático, y entonces pues sería como, tengo un punteo para discutir sobre lo que significa ser progresista hoy. Y la tercera idea es los alcances y las limitaciones de una agenda progresista en la ruta de la negociación. Las agendas, como bien lo dijo Fabián Solano, querido amigo también, y muchos también de ustedes, exalumnos queridísimos, no hay otra manera de hacer política hoy alrededor del planeta si no es a través de las agendas. Y como la consigna es duras con las ideas y suaves con las personas, creo que esto también apunta a ese mantra, a esa idea que Ana Gabriel nos planteó. Empiezo diciendo lo siguiente: el progreso, según diferentes nociones que revisé para esta presentación y para un trabajo que estoy haciendo en la universidad sobre ideologías, dice el argentino Aníbal D'Angelo que la noción de progreso es la piedra angular de la ideología iluminista. Está haciendo alusión a la Ilustración, evidentemente. Entonces, ¿qué significa la ideología iluminista? La ideología iluminista es la razón humana en el centro de esta ideología y la perspectiva crítica. Se pone en cuestión todo tipo de privilegio social o político, se basa en las leyes de la naturaleza para explicar las causas de las transformaciones sociales, contrario a la explicación sobrenatural de los eventos que teníamos en la época medieval. Obviamente esto es como una reacción, ya lo vamos a ver, una reacción a la época medieval. También nos dice Rodríguez, cuando habla de la ideología iluminista, que parte de la idea que el conocimiento es poder, estamos hablando del legado del enciclopedismo, tiene un optimismo e ideal de progreso que plantea que el conocimiento humano es ilimitado y que por tanto tiene el poder de transformar la naturaleza y que en este sentido hemos jugado con esto de transformar y dominar la naturaleza y que ahora estamos en aprietos, pero esto es la base de la idea de progresismo originaria, digámoslo así. Esta idea o esta ideología iluminista es antropocéntrica, es decir, el ser humano y su razón están en el centro de esta filosofía. Parte también de la bondad natural de los seres humanos, que esto es un legado del pensador de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau. También defiende las libertades individuales, es decir, hay una parte del liberalismo que aparece aquí inscrito. En otras definiciones encontramos que el progresismo tiene algunos puntos de encuentro con el liberalismo, pero no es parte de su filosofía. Entonces aquí empezamos a ver las diferencias y los desafíos que hay con respecto al concepto originario y con la implementación histórica que hacemos actualmente sobre la idea del progresismo. El universalismo, es posible apreciar una razón común a todas las personas, es decir, esta idea de universalismo siempre me hace gracia porque cuando decimos que algo es universal, es decir, que incluye a todo el universo. Es un poco
egocéntrico decir eso porque no sabemos realmente cómo funcionan otras formas de vida en el universo, que fijo que las hay, pero que no sabemos realmente esto, pero el ser humano en su condición de humano y de derechos universales apela a esta idea. Somos seres humanos con derechos, no importa en el lugar del universo que ocupemos, y eso me parece extraordinario dentro de esta cosmovisión. Sigue Aníbal D'Angelo hablándonos de que el progreso está asociado al avance del conocimiento y al dominio total de la naturaleza, lo que les explicaba aquí, y que esta idea de progreso o de progresismo surge como una contrarreacción a lo que existía antes, y que normalmente esta contrarreacción está asociada a la izquierda o dentro del posicionamiento ideológico, mientras que las derechas están asociados a la reacción, a eso que conocemos como reaccionario, es decir, contrario a esta ideología progresista. También nos dice que el progresismo o las personas progresistas se convierten en sinónimo de políticamente correcto, y que se utiliza cada vez que se quiere convocar al conjunto, de manera irónica, nos dice este autor, al conjunto de creyentes de la dogmática iluminista. Es decir, nos decimos progresistas dentro de este grupo que a veces podemos ser más dogmáticos que los mismos cristianos, y en el momento en que se trabajaba o se funcionaba a partir del poder absoluto, ¿no? La organización del poder. En el siglo XX ha sido, con todo, dice D'Angelo, la tumba de la idea de progreso, y ahorita vamos a ver por qué. Porque derrumbada por las dos guerras mundiales y sobre todo por la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Porque si decimos que la idea de progreso o ser progresista significa poner la razón del ser humano en el centro de esto, también pondríamos en el centro de esta ideología progresista la razón al servicio de la acción y de la vida política y el conocimiento científico en este caso. La bomba de Hiroshima es como el ejemplo principal de cómo se usa la razón, los intereses políticos y el conocimiento científico para la destrucción y no para el progreso. Entonces, aquí empiezan las tensiones sobre esta idea de qué es ser progresista o de dónde viene la idea de progreso. También dice D'Angelo que para la década de los 60 la ilusión de progreso se convirtió, dice él, se degradó, habría que decirlo bien así, en la idea de desarrollo, que se mide a partir de datos del Producto Interno Bruto. Y entonces, en este afán por medir qué tenemos, porque vivimos en un mundo objetivo donde busca evidencia empírica y demás, porque eso es la ciencia también, obviamente esta idea de reducir el desarrollo a un dato del Producto Interno Bruto limita, por supuesto, y contrae la idea de progreso que podría haber surgido en la época del Renacimiento. En el diccionario de los italianos que llamamos en ciencia política, que es un diccionario político que es Bobbio, Matteucci y Pasquino, escriben sobre progreso diferentes cosas. Primero se dice que la idea según la cual el curso de las cosas, en particular la civilización, tuvo desde el principio un aumento gradual de bienestar o de felicidad, es decir, que la idea de progreso está asociada a esto y que, por tanto, implica un mejoramiento del individuo y de la humanidad. Es un movimiento, un objetivo deseable, hacia un objetivo deseable. También dicen los italianos que este concepto se remonta al Renacimiento, mientras que para algunos autores está el origen del progreso o del progresismo en la cristiandad. Esto es una discusión que todavía hoy no tiene punto de encuentro, digamos, no hay consenso, pero depende de lo que miremos y de dónde lo miremos, como todo en la vida en sociedad, que produce una idea esperanzadora de un mejor futuro que lleva implícito la idea de progresismo. Continúan los italianos diciendo en esta definición de progreso que el progreso o la idea de progreso no solamente se remite a un movimiento, a un flujo, porque cuando decimos esto progresa, pareciera que lleva implícito la idea de que avanza hacia adelante, pero que dicen los italianos que a la hora de definir los progresismos tenemos que plantear un objetivo, una finalidad, que sería dada en función del momento histórico en el que se viva. Y esto me parece que es fundamental. Eso quiere decir que se es progresista en diferentes épocas
con diferentes matices, porque va a depender de los paradigmas y de las demandas de ese momento, en ese momento. Entonces, ¿cómo explicaríamos las épocas de decadencia? Dicen los italianos a la hora de definir el progreso de la historia. Entonces dicen que se explicaría que en épocas de decadencia la razón no era cultivada ni bien utilizada, y viceversa, en épocas en que la razón ilumina y guía la acción serían épocas de progreso civil y social. Ojo con esto porque obviamente tenemos muchísimas disonancias a la hora de hablar de progreso y de progresismos. Me tomé la libertad de meterme ahí, espérenme para ver mi cronograma, porque mi cronómetro, ya llevo 10 minutos, Dios. La teoría del progreso formulada en estos términos obliga a los seres humanos a intervenir. Es decir, cuando hablamos de progresismos estamos hablando de acción, de intervención en el curso de una historia para que se promueva o acelere el progreso hacia la felicidad general. En el pensamiento, este es el pensamiento que dominaba la generación de la Ilustración, pero ojo, hay una cosa que es básica, que es el propósito. El propósito de este progreso va a ser siempre la igualdad. Y eso es algo que perdura aún hasta nuestros días, que es un legado también de la Revolución Francesa, que podría ser un evento emblemático dentro de la historia de la humanidad de progresismo, ¿no? En donde me dio la razón y la ciencia, la acción, las leyes y la institución y las instituciones que comulgan para lograr la mayor igualdad posible en una sociedad. Dicho esto, dicen los italianos, para pasar a la segunda idea, que los grandes cambios en las condiciones externas de vida derivadas de la revolución tecnológica que tenemos han colocado rápidamente al ser humano en una situación de comodidad desconocida para las generaciones anteriores. Pero esto han alimentado la idea de progreso junto con la comprobación de que el mundo es mejor de lo que ha sido y por tanto se asume que será mejor de lo que objetivamente es ahora. Esto es una de las cosas que yo creo que pasó con esta promesa de progresismo del PAC en la elección pasada. Es decir, que nos quedamos con la idea de que el simple hecho de tener presencia política, presencia pública y a enarbolar una agenda nos lleva a estar mejor que antes. Y eso es como una especie de ilusión que fracasa en el electorado porque obviamente esto no es tan automático. Aquí implica una cierta intervención, una cierta gestión o agencia de los cambios y las transformaciones políticas en un sistema que está enquistado en este momento, en lo que yo llamo hoy temporada de crisis, en lo que estamos en este momento. Dicen los italianos que el progreso tecnológico dejó a la humanidad al borde de pensar que hay un peligro de destrucción total y que ante esto hay dos reacciones básicas que se generan. Una que es esperar la caída del ser humano para ver qué se puede hacer después de esa caída y de esa cosa catastrófica, o bien se espera desde una perspectiva de progreso que haya una construcción de un diseño de sociedad más justo e inteligible, que nos indique la ruta, la dirección. Es decir, ya sea el comunismo, el fascismo, la sociedad capitalista planificada o lo que sea. Eso es una expectativa que se genera cuando decimos que somos progresistas. Y entonces paso a la otra idea, que es, ¿qué significa entonces ser progresista hoy? Si nos movemos entre etiquetas y la economía electoral que nos dice que si yo me digo comunista, tengo una reacción en el imaginario colectivo, o si me digo progresista, ¿a qué estoy haciendo alusión? Nos dice Alfredo Marín en un espacio que se llama Economipedia: el progresismo es una ideología política que se enmarca dentro de la izquierda democrática y sus principales postulados, coincide con los italianos, son la igualdad, la defensa de las libertades personales y la intervención económica. El progreso dentro del paradigma izquierdista, nos dice Marín, se considera como el avance hacia la igualdad económica y social y la legalización de numerosos derechos prohibidos o muy restringidos. Estos derechos pueden ser los que mencionó justamente ahora Fabián Solano: legalización del aborto, de la eutanasia, de la despenalización de drogas o de la defensa o la garantía del derecho al matrimonio igualitario, digámoslo así. Entonces, si esa es la expectativa,
Entonces, se vuelve el progresismo sería una ideología antagónica al conservadurismo, representado por lo que se conoce tradicionalmente como la derecha o las derechas, porque es mejor hablar en plural, porque ya sabemos que esto no es inequívoco, digamos, sino que tiene múltiples interpretaciones. Y aquí empezamos con los problemas, porque en temporada de crisis, como les decía, como la que nos facilitó la pandemia, afortunada o desafortunadamente, todo depende de cómo lo miremos, hay agrupaciones que se mueven de un lado a otro dentro de este espectro enorme ideológico que estoy hablando y de acuerdo a los intereses más coyunturales, como es la política electoral, y no aspectos más a mediano y largo plazo y menos relacionado a propuestas programáticas y demás. Entonces, este antagonismo a veces se ve desdibujado en periodos electorales y que genera muchísimo ruido y genera mucha confusión de los electorados y sobre todo en tiempos no solamente de temporada de crisis, sino también en tiempos de gran desinformación. Entonces, este antagonismo podría variar en términos de agenda entre intervencionismo versus libertad económica, ateísmo versus teísmo, sector público versus sector privado y así sucesivamente diferentes antagonismos que podrían verse reflejados en el mejor de los casos en las agendas y en las propuestas o ejes programáticos de los partidos políticos. Es cierto que dentro del espectro democrático existe coincidencia con la defensa por la democracia, por la justicia y por las libertades individuales. Esto, digamos, dentro de todo el espectro ideológico que apoya las formas de gobierno democráticas, evidentemente. Por eso es que cuando hablamos de socialdemocracia, originalmente me convocaron para hablar de la socialdemocracia, yo me decía, bueno, es que es el PAC socialdemocrático, es que tendríamos que hablar de la socialdemocracia y buscar referentes dentro de la historia política costarricense como el Partido Liberación Nacional, que sigue teniendo dentro de su carta ideológica que es de corte socialdemocrático. ¿Qué significa hacer esto? Alfredo Marín, dentro de Economipedia, nos dice que las posiciones socialdemócratas más cercanas al capitalismo se ubican más hacia el centro que hacia las izquierdas. Digamos, cuando el progresismo pareciera que está más ubicado hacia las izquierdas y no hacia las derechas. Igual que las posiciones intervencionistas con nacionalización de medios de producción, ahí sí las ubicamos más hacia las izquierdas y no hacia el centro. Digamos, como muchas veces se quiere posicionar los grupos que dicen ser progresistas. Siempre es mejor estar hacia el centro porque esto nos permite un nivel de indefinición importante. Y yo creo que eso es una de las motivos de los cuales debería de discutirse más. ¿Qué significa? ¿Cuál es la agenda que significa estar en el centro, ideológicamente hablando? Porque si no tomamos una posición un poco más radical, digámoslo así, esto se facilita las críticas que ya les voy a decir como cuáles son y ya casi termino. Partidos progresistas en Costa Rica. Vean que en la última campaña electoral, en la última contienda electoral participaron partidos con etiqueta de progresista, Partido Liberal Progresista y el Partido Progreso Social Democrático, que está ahora en el poder, el Partido Liberación Nacional. Me pregunto yo si tendría si tiene corte pro social democrático y si tiene una agenda progresista también o tenía una propuesta progresista en mayor o menor medida. El PAC tenía una agenda progresista en su propuesta programática, pero está en su carta ideológica esta idea claramente plasmada. Eso yo creo que es algo a discutir. Decía Alfredo Marín también que hay diferentes experiencias de partidos progresistas alrededor del planeta, del mundo occidentalizado, evidentemente. En España tenemos el PSOE. Sí, ya me cierro con la agenda y ya. El PSOE, el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Movimiento Ciudadano en el México, la Alianza Verde en Colombia, Partido Demócrata, Socialdemócrata de Alemania, en Italia está el Partido Democrático y Francia el Partido Socialista. Y
pasando a la agenda, alcances y limitaciones de la agenda progresista, creo que es importante señalar estos temas que Alfredo Marín señala como una agenda básica, que son ideas básicas, que es la economía abierta, donde coexiste la empresa privada con entes públicos, la redistribución de la renta, donde el mercado distribuye la renta a consecuencia de su funcionamiento y el Estado es el encargado de la redistribución, paliando las desigualdades generadas por el mercado. Esto es un punto medular dentro de las propuestas progresistas, según Alfredo Marín. La igualdad sigue siendo un valor supremo dentro de las agendas progresistas, que tanto las políticas estatales deben de buscar esta igualdad en la población. La justicia social, la libertad es un valor secundario frente a la igualdad dentro de las agendas progresistas, según Marín. La justicia social también, donde el Estado provee servicios suficientes para promover políticas y alcanzar esta justicia social. Justicia social en el sentido de vivienda, educación y sanidad pública principalmente. El laicismo, el Estado debe desvincularse de toda religión. Cada individuo profesa la fe que crea conveniente, pero el Estado debe quedar al margen. Y esto es una discusión importantísima en este momento, por lo menos en Costa Rica. Democracia, creo que alrededor del mundo, no solamente en Costa Rica, del mundo occidentalizado. La democracia se promueve de manera como forma de gobierno, y la existencia del pluralismo político es defendido desde el progresismo, a diferencia de las posiciones comunistas o socialistas más radicales, ¿verdad?, que hablan de revolución y demás. La ampliación de las libertades individuales, como las que ya hemos mencionado, despenalización de drogas, derecho al matrimonio igualitario, cambio de género, aborto, eutanasia, etcétera. Y finalmente, posiciones más laxas sobre migración e inmigración, por ejemplo, pero se comparten con el liberalismo algunas de estos elementos, como la defensa de libertades individuales y la democracia y el laicismo en principio, aunque tenemos agrupaciones liberales en Costa Rica, abiertamente liberales, pero con una marcada tendencia religiosa o a la defensa de la religiosidad estatal. Y entonces allí entramos en los matices que es importante discutir. Dentro de las principales críticas, y con esto termino, que hay a la ideología progresista, es que tienen críticas del lado de las izquierdas más radicales, donde se les achaca falta de determinación para llevar a cabo ciertas medidas para paliar desigualdades socioeconómicas, así como se les achaca de tener una vinculación con el capitalismo y asociarse con grandes corporaciones, que esto yo creo que es una discusión que el PAC también podría dar con respecto al último gobierno, y que esto fue un motivo de incisión en el proceso de convención interna del partido para escoger a su candidatura a la presidencia. Y mientras que las derechas culpan a los progresistas de apropiarse de la idea democrática como si solo ellos pudieran hacerlo, y de tener posiciones radicales, que eso es una crítica muy común también de las derechas respecto al progresismo. Eso es, perdón, me pasé unos minutos, pero era eso lo que quería decir. Obviamente esto da para muchísimo más, pero de nuevo agradezco este espacio para poder compartir unas cuantas reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias a Gina por esta introducción, además, porque como bien decía, es una reflexión que además este partido se ha dado el permiso de tener una y otra vez en incansables ocasiones sin tener una única respuesta o una respuesta absoluta. Y es precisamente esta la intención de este proceso de diálogo: convocarnos a reconocernos en diversidad y comprender que todas tenemos perspectivas y aportes diferenciados que sumar en esta discusión. Para el segundo momento, la segunda intervención de este panel, tenemos a don Welmer Ramos. Don Welmer Ramos, economista, exministro de Economía de la primera administración del Partido Acción Ciudadana, exdiputado de la República, además siendo oficialismo también en esa segunda administración que estuvimos, y además fue nuestro candidato a la presidencia en las pasadas elecciones. Don Welmer nos va a acompañar, a guiar también, a orientar, a responder algunas preguntas generadoras que para nosotros eran importantes en este espacio. ¿Cuáles son las prioridades que deben asumir los progresismos o socialdemocracias para rearticularse y defender o avanzar las agendas? ¿Cuáles son los desafíos en el contexto actual costarricense? Les recordamos que estamos en el foro sobre los progresismos en la Costa Rica del siglo XXI. Los espacios necesarios, cómo garantizar, cómo facilitar esos espacios necesarios de encuentro entre los progresismos, como el segundo foro de esta jornada de diálogo y reflexión,
que estamos teniendo como Partido de Acción Ciudadana. Don Welmer, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y me da un gran gusto estar aquí con todas y todos aquí reunidos en este foro. Y de veras que cuando uno ve esta participación tan grande, lo entusiasma. Gracias a doña Gina por esta excelente aproximación a lo que es el progresismo y las diferentes visiones, y que esto nos va a ayudar a nosotros a enmarcarnos en la discusión que tenemos de frente y de frente a un congreso ideológico. Gracias a Ana Gabriel por coordinarnos esta reunión. Gracias también a Randall, que ya lo vi por ahí, que bienvenido, que vamos a compartir. Me da mucho gusto tener también aquí a todo el comité político del PAC, que están haciendo, y el CEN y la Comisión Política están haciendo un gran papel de esfuerzo, de unir al partido, de mantener el partido, de salvar el bache, y de veras felicitarlos. Yo hoy no es el mejor día con mi garganta, voy a estar tomándome un poquito de agua, pero quiero entrarle a este tema con mucho entusiasmo, de verdad. Voy a empezar. ¿Por qué ser progresista? Y una aproximación a la cuestión práctica de qué es ser progresista. Y agradezco, le decía, al partido esta hora de reflexión a que nos convoca. Llama la atención que nos amonesten a nosotros, que creímos ser por 20 años el único partido de centro con conciencia social, el partido progresista con fuerte arraigo en los sectores populares, que creímos haber enfrentado a los partidos de las élites económicas absolutamente conservadoras. Hemos fallado y debemos revisarnos profundamente y con detalle, porque no estamos siendo percibidos como el partido que pretende una Costa Rica solidaria, una Costa Rica equitativa, justa. Fácil es engañarnos si no lo vemos así. En el pasado, el PAC fue el representante de los agricultores en su defensa por la competencia justa en el mercado nacional. El PAC fue el partido de la defensa del Estado, de las instituciones solidarias y de servicios universales, y desde luego sin abusos y con eficiencia. Éramos defensores de las formas cooperativas y solidarias de crear riqueza de manera colectiva con distribución de ingreso, y de la educación pública en medio de una oleada privatizadora, y el gremio magisterial así nos reconocían como los defensores de la educación pública. Fortalecimos el régimen municipal que hizo que Costa Rica, de veras, principalmente en el campo, saltara décadas en infraestructura regional y municipal. Fuimos el partido que en el 2014 pacificó socialmente a Costa Rica, que se debatía en medio de una enorme conflagración social. ¿Qué hicimos para desligarnos de las bases con las cuales trabajábamos juntos en la construcción de esa Costa Rica progresista? ¿Qué hicimos para que las y los costarricenses nos desconocieran y nos vieran extraños? ¿O qué nos hicieron para ponernos apodos o motes que no merecemos, pero que calaron en la mente del electorado? También es válido reflexionar y discutir sobre qué dejamos nosotros de hacer. Esta derrota electoral es multicausal y compleja, hay que analizarla, pero eso será en el Congreso Ciudadano. Como partido tenemos que unirnos alrededor de una visión de país compartida, que tiene que ser ideológica, con principios definidos, con límites de acción y, como lo han llamado antes, con líneas rojas que no se pueden ni siquiera pisar. La fragmentación política que vive Costa Rica exige acuerdos y los exigirá, pero los acuerdos no pueden ser cualquiera, no pueden generar la pérdida de la identidad del partido, no pueden ser al precio de asumir nosotros los costos políticos de acciones que no compartimos. El partido en la acción política no puede desdibujarse, no puede traicionar principios, porque
cuando nos dan un mandato con un compromiso de acción. Si nosotros fallamos con ese compromiso de acción, el ciudadano se siente traicionado. El precio que pagamos si nos desdibujamos es muy caro, es la pérdida del apoyo. Los partidos políticos somos entonces canalizadores y representantes de intereses, de sensibilidades, de identidades, de visiones de mundo. Se nos vota y se nos elige por esa razón, para representar. No podemos desviarnos porque de lo contrario perdemos nuestra base social de apoyo. El progresismo que profesamos no puede ser solo progresismo identitario, tiene que ser estructural, tiene que ser holístico, como bien lo llamó don Luis Guillermo Solís antes y como ahora lo estaba definiendo doña Gina también. El progresismo conjuga dos condiciones eminentemente complementarias: la reivindicación del ser humano en su condición de igualdad intrínseca como objeto último del quehacer sociopolítico, y segundo, la lucha por la igualdad de oportunidades en su máxima expresión desde una perspectiva social integral. Ahora, ¿qué implica o cuáles son las consecuencias de ser progresista en cada caso específico? Por ámbitos específicos es posible aplicar el imperativo progresista en diversas dimensiones del quehacer humano, a saber, en lo cultural, ¿qué es ser progresista? En lo económico, en lo tributario, en lo fiscal, en lo ambiental, por solo mencionar algunas dimensiones. Además, el concepto en sí demanda un ámbito indisociablemente práctico, en virtud de la naturaleza social que tiene. En cuestión económica, ¿qué es ser progresista? ¿Qué es el progresismo? Costa Rica presenta desde hace muchos años un sistema económico que está concentrando brutalmente la riqueza y el ingreso. Existen mecanismos generados y perfeccionados en las leyes y en la política pública para que esto sea así. No es un funcionamiento inexorable, inevitable de la economía el que produce esto. Son políticas públicas implementadas las que están haciendo que se concentren las oportunidades, que se concentre el ingreso. La producción real crece y lo hace rápido en Costa Rica, pero resulta que crece más la producción que el crecimiento de la población, y eso implica que el PIB per cápita crece, pero crece la pobreza y crece la desigualdad. No podemos nosotros hablar de justicia social, por ejemplo, si persiste un grupo de semejantes que viven en las más mancilladas condiciones de privación material, casi que intergeneracionalmente y en tendencia creciente. Y por otro lado, los mercados son imperfectos. Nuestro país, en su mayoría tienen características de infradesarrollados, asimetrías de información muy grandes, con tendencias oligopólicas y monopólicas. Los grandes participantes tienen capacidad de incidir negativamente en los esquemas de formación de precios en contra de los más pequeños. Las imperfecciones de estos mercados afectan principalmente a las personas más vulnerables a través de las limitaciones en el acceso a la salud. Estoy hablando de medicamentos, a la justicia, al crédito, a la educación, etcétera. Las medidas concernientes a esta reforma no deberían de tener ninguna resistencia de los partidos conservadores, pues es la base misma de la economía del mercado que funciona en los mercados con eficiencia. Sin embargo, la falta de apoyo interno sí que es una muestra de debilidad para dar la batalla frente a los grupos que gozan del privilegio de extraer miles de millones de los costarricenses con esas estructuras de mercado. Necesitamos hacer una reestructuración profunda de los mercados, porque hasta 6 puntos del PIB se nos están yendo en sobreprecios, encareciendo la vida de las personas, encareciendo los procesos productivos, restándole dinamismo a la economía, generando desempleo y empobreciendo a los más pequeños en estas cadenas de producción. El mercado financiero que cobra de más en vivienda, en crédito de consumo, en crédito productivo, en la deuda pública, etcétera. Stiglitz, por ejemplo, Mazzucato, Piketty, Krugman, no pueden estar equivocados.
tenemos grandes actores del Estado como los bancos públicos operando allí, pero en contra del gobierno y en contra de la sociedad, y los mercados distorsionados e injustos. Señalo apenas algunos: mercados de insumos agrícolas, mercados de medicamentos, el reglamento de la ley de usura, a estas alturas no sale 2 años después, el sobreendeudamiento de las personas, los mercados agrícolas como tales, el mercado de abarrotes, etcétera. Esto es básico, es técnica y ciencia económica, ni siquiera estamos hablando de ideología. Hay que enfrentar sin miedo y con decisión a las estructuras de poder fáctico y de poder económico de los que gozan de los privilegios de la inacción del Estado. En la cuestión tributaria también el progresismo, voy a hablar un poco del progresismo ahí, en línea con lo anterior. Uno de los mecanismos más útiles para realizar política pública en favor de las personas más vulnerables es el componente redistributivo de la planificación fiscal, de los tributos y del gasto del Estado. Un buen sistema tributario es una herramienta importante para insertar justicia en la distribución del ingreso nacional. En nuestro país adolecemos de un sistema tributario trastocado, no modifica en absoluto la distribución del ingreso. Aún con esa condición, se proponen nuevos impuestos que deterioran aún más esa inequidad, impuestos a los salarios con el mote de renta global, sobre todo habiendo amplios sectores de agentes económicos que disfrutan de exenciones que con el paso del tiempo se han vuelto más y más injustificadas, lo cual, aunado a los niveles de elusión y de evasión, complementan la tormenta perfecta para una bajísima moral fiscal que tenemos en Costa Rica. La progresividad fiscal es la máxima o la condición bajo la cual el peso de un impuesto recae en mayor medida sobre las personas de mayores ingresos. Básicamente, en la otrora llamada de impuestos indirectos, y esto lo demostró muy bien don Alfredo González Flores en todas las reformas que hizo. Los progresistas no podemos creernos el chantaje de que las empresas que están ganando aquí cuantiosas sumas en Costa Rica se van si no se les exonera. El privilegio de producir en un país que les da seguridad, personas altamente educadas, infraestructura, paz social, seguridad jurídica, etcétera, y que además hay que exonerarlas de cualquier contribución al Estado es inaudito. Por otra parte, un ajuste fiscal nunca puede quedar supeditado únicamente a una ecuación contable de equilibrar las finanzas a costa de quitarle la comida o el apoyo básico a los grupos más vulnerables. Nunca un ajuste fiscal puede ser recortando programas sociales que le quiten la comida de la mesa a los más vulnerables. No estoy abogando por la irresponsabilidad fiscal, no. Pero no se puede recortar presupuestos en programas sociales imprescindibles para los más necesitados mientras esquivamos imponer estándares OCDE a la renta mundial o normas antielusivas que permitan el impago de por lo menos 1,5% del PIB que se nos va año tras año por la traslación de utilidades de Costa Rica a otros países, mientras se aprueban leyes para que la ilusión siga creciendo. Lo anterior se vuelve una demanda moral, sobre todo cuando se puede echar mano de otros tipos de recursos. Repito, la ilusión y la evasión son pasmosas. Los micro y pequeños empresarios, así como los asalariados, no pueden eludir los impuestos. Esa es una prerrogativa reservada únicamente a quienes pueden acceder a sofisticados servicios de grandes bufetes que conocen que echa la ley, echa la trampa y hablan de optimización fiscal con todo descaro y sin sonrojarse. Entonces, bajo estas condicionantes resulta imprescindible observar como un todo el sistema tributario a la luz de este imperativo categórico denominado ser progresista. Cualquier reforma tributaria debe ser progresista, hacia arriba y hacia abajo. Cualquier ajuste fiscal no puede ser a costa del deterioro de los programas de apoyo a los más vulnerables. Cualquier ajuste fiscal no puede ser frenando inversiones altamente rentables social y económicamente. No puede ser vendiendo empresas públicas que nos permitan tener bienes y servicios de acceso universal y con solidaridad en costos que pueden traccionar cadenas de valor que podrían reactivar la economía
y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, Recope en la cadena de biodiesel o etanol, o aprovechar todo el potencial del sector público para incidir en el desarrollo nacional. El ICE, hemos dicho, en el desarrollo de infraestructura compleja, en el desarrollo ferroviario, eléctrico, etcétera. Voy pensando en terminar por aquí en derechos humanos y progresismo. Los derechos humanos atraviesan un proceso de cambio basado en el principio de no regresividad. Tal consideración aplica, repito, no solo a los derechos relativos a la cuestión fundamental de la dignidad, sino también a los derechos económicos, a los derechos sociales y culturales, todos, y ambientales, todos ellos en un estadio en el que no podemos comparar si un derecho lo hace constituirse en un mejor derecho que otro. Tanto el respeto irrestricto a las decisiones sexuales de las personas, sus formas de vida y demás, son condiciones cuya defensa radica en garantizar la capacidad de cada uno de decidir en libertad y bajo ningún tipo de coacción su forma de vida. Ahí tenemos nosotros que llevar el progresismo, y esto he dicho que son principios no regresivos. Aplica de la misma manera el respeto irrestricto a cualquier forma de culto, y respeto activo implica defender la posibilidad del otro, aunque su forma de culto difiera de la mía o yo no tenga ninguna. Asimismo, en cuanto a los que tienen contenido socioeconómico, no podemos permitir seguir promoviendo esquemas de moderna esclavitud, de vivir para trabajar, de la pena perpetua por deudas, de la usura o de regresividades en los derechos laborales. El ambiente y el progresismo es el otro tema que quisiera tratar, y voy a tratarlo muy rápido porque yo creo que en esto estamos de acuerdo. Ese es otro de los principios de no regresividad, sobre todo cuando se observa el medio como el espacio desde donde mediante la transformación previa extraemos y satisfacemos nuestras necesidades siempre crecientes. Lo cierto es que el entorno merece no menos que su propia dignidad, diría yo. Pero además debemos considerar un elemento de equidad intergeneracional en que la preservación resulta preponderante a los efectos de garantizar a las generaciones futuras no menos posibilidades de las que nosotros mismos hemos tenido. Similarmente sucede con los agricultores, quienes diariamente sufren los embates de los contratos leoninos que vienen de las grandes compañías transnacionales que no operan en legítima competencia, sino que se aprovechan de su tamaño, de sus necesidades y lideresas para pagarles con hambre a ellos. Tales cuestiones al progresista le resultan inaceptables. Voy a ir, quería hablar de un poco de participación ciudadana y progresismo. Y es que el progresismo está orientado a darle la mayor profundidad posible al sistema democrático y a la gestión política del Estado. Eso significa un impulso decidido de formas de consulta y participación, no asistencialista ni clientelar de la ciudadanía, tanto de manera individual como por medio de la interacción de la ciudadanía organizada. Ello nos lleva a combinar formas más sólidas de rendición de cuentas en el funcionamiento de la democracia representativa, como el fortalecimiento de formas directas de participación de la ciudadanía en las distintas etapas de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en lo que hoy se denomina gobierno abierto. En esta era de sociedad, de información y del creciente acceso a la virtualidad, entonces la profundización de la participación ciudadana en la política y en la gestión del Estado debe ser una bandera del progresismo. Termino diciendo, cuando se es progresista cuando se reconoce y se lucha por reivindicar las hondas diferencias culturales, las terribles asignaciones de roles que hemos hecho en nuestra sociedad y que han puesto injustamente sobre los hombros de las mujeres el cuidado de los menores y de los adultos mayores.
Se es progresista cuando las necesidades del otro se sienten como propias, cuando la voz del partido es la voz, es el grito de los que no se escuchan. Se es progresista cuando resulta inaceptable que la diferencia se castigue con temor, con coacción o con exclusión. Se es progresista cuando, aunque el estilo y el esquema de decisiones de vida del otro difiera esencialmente del mío, se procure defender su derecho a ejercer tales decisiones en plena libertad. Se es progresista cuando duelen en carne propia las injusticias que se cometen en contra de nuestros productores nacionales, que son quienes sostienen verdaderamente el plato en nuestra mesa día con día. Se es progresista cuando despierta todas las alarmas y resulta inaceptable el permitir que se persigan metas puramente fiscalistas a costa de poner sobre los hombros de las familias pobres y de los trabajadores y trabajadoras los ajustes fiscales. Se es progresista cuando no se le quiera entregar porciones de nuestros recursos naturales a quienes solo quieren el lucro, sin importar equidades o preservaciones. Se es progresista cuando se piensa en el futuro y no solo en las avariciosos cortoplacismos de lucro urgente. Se es progresista cuando la política económica se hace poniendo en el centro a las personas, como lo decía doña Llena hoy, y no el capital. Es decir, la persona siendo el objeto último de toda la política pública. Se es progresista cuando alzamos la voz ante los esquemas aún presentes de esclavitud que persisten en nuestro diario vivir, desigualdad, usura, privilegios de eludir, de usufructuar con el ambiente. En fin, ser progresista implica una revisión constante de nuestras acciones y lo que hemos dado por sentado a la luz del avance en la dignidad y el bienestar de los humanos. Algo hemos hecho muy mal para que el pueblo nos haya dado la reprimenda que nos dio en las pasadas elecciones. Y digo esto y termino con esto. Lo que trato de hacer con esta reflexión que la he escrito no es señalar errores, es señalar límites. No vean esto desde la perspectiva de ver hacia atrás, sino de ver hacia adelante, para ponernos nosotros límites concretos en el actuar de un partido progresista. Y es desde esa perspectiva que he querido expresar estas palabras. Ahí quedo. Muchísimas gracias, don Welmer, por esta tan sentida reflexión. Y es que estos somos un partido que tiene mucho que decir y mucho que aportar, que no solo nos hemos permitido históricamente en 21 años la reflexión ideológica, académica, basada en evidencias, que la hemos llevado a la acción y merecemos precisamente con una mirada autocrítica, por supuesto, hacerlo. Me permito recordarles los principios orientadores de este proceso: la paridad, la no discriminación, que sean espacios de diálogo pacífico, no juzgar a las personas, sino ser críticas con sus ideas, bajo el mantra duras con las ideas y suaves con las personas. Mucha propositividad y mucha corresponsabilidad. A continuación, tengo el honor de presentar a un colega a quien quiero y admiro muchísimo, Randall Otárola, quien fue viceministro de Diálogo de la administración anterior, sociólogo internacionalista y además fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, don Randall Otárola. Y la intención es que precisamente desde esa experiencia, habiendo sido militante del movimiento estudiantil, articulando también desde movimientos sociales, y luego desde su experiencia como viceministro de Diálogo, cómo traer esas experiencias a convocarnos a los progresismos, a desatar los nudos, reconocer el conflicto como un recurso político y el desencuentro, pero también llevarnos a la senda los grandes acuerdos necesarios para los desafíos que tanto Gina como Welmer nos acaban de poner sobre la mesa, que tenemos los progresismos en este momento. Así que Randall, quedamos con vos, bienvenido y muchas gracias también por haberte anotado para reflexionar en este esfuerzo colectivo, en este proceso de diálogo y reflexión, Encuentros para la Ciudad. Bienvenido y adelante. No, buenas noches para todos y para todas.
lo primero que tengo que decir es que me encuentro emocionadísimo. Tenía unas ganas tremendas de volver al partido Acción Ciudadana, mi radio, la felicidad en este momento. Eso me alegra porque creo que hay que decirlo. En estos tiempos y en estas pérdidas que se ven tan grandes que hemos tenido, al menos a nivel electoral, que uno esté optimista a veces es ingenuo, pero yo prefiero ser ingenuo a no pesimista, porque creo que el PAC le ha dado al país, y no veo las diferencias del PAC de un gobierno del otro, hablo del proyecto del PAC, que creo que eso es importante tenerlo ahí afuera, porque estamos hablando de lo que he escuchado, tanto en este como en el otro, de cómo nos perciben afuera, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo también profundidad de eso. Creo que es importante en ese ámbito vernos como el PAC, desde las aristas, desde los enfoques y desde las posiciones que tengamos. Yo creo que eso es un acto de reflexión importante y sobre todo de sensatez, porque yo creo que en esta realidad, en la contemporaneidad, nadie es más puro que otra persona. Y eso yo creo que es absoluto. Y es lo más sentido, el más sentido común, ¿verdad? Yo no voy a teorizar, no voy a ver cuáles son las rutas del progresismo. Lo que quiero es al menos encontrar algunas líneas y aportar desde la experiencia cómo desde el conflicto podemos aglutinarnos. Y suena casi que a contradicción, ¿verdad? Yo, en la función que tuve, el gobierno pasado, literalmente atendí la conflictividad más grande que ha tenido este país en las últimas décadas. No solamente por políticas públicas, sino por una pandemia. Y eso lo vemos en todo el mundo. Digo esto porque quisiera ir introduciendo el tema, además de, perdonen ustedes, entré con mucha emoción, de saludar a doña Gina y a don Welmer, y a Ana, por supuesto. Ana, como bien dijo don Welmer, creó el legado del viceministerio de diálogo y creo yo que ha sido la mejor viceministra de diálogo que ha tenido el PAC desde que ostenta el poder de la administración del Ejecutivo, y eso yo lo digo ante ustedes públicamente, que creo que es importantísimo. Quiero entonces ingresar ante esto y saludarles a todos ustedes y a todas. Veo muchas caras conocidas y eso en serio para mí es muy importante. Pero bueno, voy a dejar la emoción de lado para entrar un poco en la reflexión. Desde la subjetividad, vamos a ver, yo creo que los encuentros y los acuerdos se gestan con humildad, con lo básico. Se gestan con humildad y se gestan bajando el ego. Yo creo que con ese ego que hemos desafiado la historia, creyendo que no íbamos a hacer 2 veces gobierno, con ese ego que desafiábamos la historia de que íbamos a ser el primer partido político que iba a hacer 3 veces gobierno en la historia de la Segunda República, creo que hay que aceptar el fuerte mensaje que la ciudadanía nos dio al PAC. No habla un gobierno, no habla una fracción legislativa, no habla una candidatura, no habla un CEN, hablo al PAC, porque yo veo que todos y todas somos responsables de lo que pasó. No lo veo desde un punto de vista y de una arista. Como bien dijo don Welmer, la derrota es multicausal y compleja. Vamos a ver, es que si no dimensionamos, y quiero darle valor a esto, es decir, es que si no dimensionamos los resultados electorales que tuvimos de hace como 3 meses atrás, creo que la reflexión indudablemente no estaría correspondiendo a las condiciones históricas que tenemos. Se dieron errores en el gobierno, errores políticos, se dieron errores también en otros espacios, y aquí yo también quisiera dar a entender al menos que yo no estoy defendiendo a un gobierno, estoy defendiendo, y al menos eso es lo que busco con mi intervención, al Partido Acción Ciudadana. Al Partido Acción Ciudadana que creó infraestructura como nunca un gobierno en las últimas décadas lo ha hecho. En zonas alejadas del país, como por ejemplo en Punta Arenas, está siendo el hospital más grande del país en Punta Arenas. Pero bueno, no hemos sabido
Y esto yo no se lo achaco a la comunicación, que yo creo que si no hay un tema político, por más comunicación que haya, no se arregla. Sí, yo puedo ser de Randall, pero si quieren cambiarme el nombre, por más comunicación no va a haber. Entonces yo creo que el tema no pasa por la comunicación, el tema pasa por la política, por asumir las responsabilidades y por comprender e intronizar la necesidad de bajar el ego. Yo creo que eso es importante porque ahí nos podemos encontrar y eso es una de las condiciones relevantes para el tema del conflicto. Y suena común, ¿verdad? Suena a lo normal, pero creo que es importante. Aquí sí quisiera decir que muy certero el artículo que sacaron más de 50 militantes, de personas militantes, después del resultado que tuvimos, en donde se asumía con respeto y humildad lo que dice la gente. Lo que dijo la gente en las urnas, producto de ciertos elementos. Y ahí habría que ver también la composición política de lo que a nosotros y a nosotras como partido nos han dado el gane, porque también es importante, yo creo, una de los elementos que a mí siempre me da vuelta en la cabeza, y es una de las conclusiones que da, si no me equivoco, el Estado de la Nación en el 2020, el Estado de la Nación del 2020 o del 2019, no me acuerdo. En este país y a nivel mundial lo vemos, ya no existen mayorías políticas, sino minorías mayoritarias. Hablo de temas de representación y partidos políticos. Y la comprensión de eso yo creo que es importante, porque a veces nos sentimos en la potestad de creer que el PAC llegó al poder por sí solo. Y eso es uno de los elementos que creo que hay que entender. La creación de puentes, pero sobre todo el entendimiento de que la composición electoral nuestra no es definida. Y eso lo dice la evidencia. Y creo que es importante. Somos progresistas, ¿verdad? Y estamos en esa definición de qué es lo que para nosotros y nosotras eso representa. Pero que hay que entender que el PAC no es una mayoría política dentro de los partidos y no ha sido una mayoría política legislativa, si no me equivoco, cuando ha sido gobierno. Entonces yo creo que eso es importantísimo, porque en la actualidad yo creo, y es algo personal, ¿verdad? Evidentemente disculpen que utilice estos términos, negarse a tender puentes, no con todo mundo, sino negarse a tender puentes a partir de posiciones definidas, creo que es un error. Vea, el pasado gobierno tuvo la asamblea legislativa más fraccionada de la historia. Y algo que dijo el mismo presidente Solís cuando volvió al partido el 17 de julio, si no me equivoco, 18 de julio del 2018, fue: el país está por encima del partido. Y entonces por eso hablo yo de ego, en el entendido de que nosotros en nuestra casa política estamos buscando reconstruirla a partir del entendimiento de las dinámicas, no solo de lo que representa debatir ideas con base en definiciones, sino también con base en realidades. Y eso yo creo que es un tema sumamente importante, porque los dos gobiernos, el proyecto del PAC ha sido definido por las condiciones históricas. Esto yo lo llamo como el idealismo el profundo realismo idealista. Queremos todos y todas corresponder no solo cuestiones fundacionales, sino agendas contemporáneas e ir más allá. Porque yo no creo que nadie dude aquí, al menos desde el relato del partido al cual somos militantes, de que el PAC ha estirado la vara más arriba y ha estirado el aspecto de las decisiones en materia de política pública como nadie más lo ha hecho, y así ha sido en el tema de los derechos humanos, no solo referido al tema de mujeres, derechos de las personas LGTBI, sino ahí sumo el tema de los migrantes, sumo el tema indígena, sumo el tema medioambiental y otra serie de cosas. Nadie puede decirnos, entonces, ¿cuál es ese conflicto del cual afuera en este momento se está generando eso?
Y bueno, esto es una pequeña introducción, son 3 temas, bueno, ya 2 los que quisiera mencionar, es decir, entonces en ese ámbito quisiera yo aportar desde la experiencia cómo, qué es el PAC dentro del gobierno, y eso es bueno, algo muy interesante que a nivel conceptual lo decía la profesora Gina, en el entendido de que vamos a ver, en este espectro, quienes nos identificamos como progresistas, en los extremos de ese espectro ideológico siempre están las divisiones. Es decir, de un lado somos comunistas y de otro lado somos los más neoliberales. Y eso no solo pasó en una parte del proyecto PAC, pasó en todos los 8 años del proyecto PAC. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y aquí quisiera yo ir introduciendo como esos elementos de conflicto que creo que podrían ayudar al análisis social de cómo el PAC ha estado dentro de esa generación de política pública. Porque vamos a ver, nosotros y nosotras somos identificados, y esto yo lo digo desde una experiencia, digamos, analítica, pero también vivencial en el relacionamiento que tuve casi que con todos los sectores de este país en los últimos años, 8 años. Somos un gobierno que promueve, y esto es el relato de afuera, ¿verdad? No es algo que yo esté diciendo y que esté asumiendo, sino es ideas que estoy traslapando. Somos un gobierno, somos el PAC, es decir, ¿qué representa el PAC en la administración del Estado, del Poder Ejecutivo? Un gobierno que promueve la ideología de género. No, sí, la ideología de género. ¿Eso existe? Para nosotros y nosotras evidentemente no. Para un gran sector de la población existe. Eso es una de las variables de la generación del conflicto. Es decir, nuestra astucia para llevar el tema de los derechos humanos a una vara más alta. Una realidad política. No es un invento, es una realidad. Otra realidad, eso que nos compartía doña Gina, el tema de, vamos a ver, y me imagino aquí como una campana de Gauss, ¿verdad? Ahí donde el margen de error, que son las puntas, son como esos extremos que se unen. El PAC es comunista, y eso lo vemos en un sector muy radical de un espectro, y yo inclusive ni siquiera partidario, sino de un espectro del empresariado, y así lo digo, el PAC es comunista. Eso es otra fuente de conflicto para la administración del Estado. Bueno, del Poder Ejecutivo, pues. Lo otro es que del otro lado entonces somos neoliberales. Neoliberales porque propusimos una reforma fiscal, porque propusimos una reforma al Código Procesal Laboral que el mismo proyecto del PAC votó y está íntegramente en su expresión aplicándose en los diferentes juzgados de este país. Es decir, de un lado somos comunistas y de otro lado somos comunistas, ateos, promovemos la ideología de género y somos neoliberales. Esto es algo tangible que se visualiza y son los espectros, las variables de este conflicto. Y uno de los temas que por qué yo decía el asunto de que ya no hay mayorías políticas, parlamentarias, digamos, sino minorías, me voy desde ese enfoque, ¿verdad? Puedo estar en un error, pero es un enfoque que yo quisiera señalar. Y esto lo pego también con el asunto de que el PAC por el PAC solo no es que ha llegado al gobierno teniendo el beneplácito absoluto de una mayoría de costarricenses. Lo digo, en las 2 elecciones hemos quedado en segunda ronda, y eso es importante, no hemos llegado a ese 40%, otra de las reflexiones que hay que dar. Y en este último gobierno, en este segundo tiempo del proyecto del PAC, fuimos electos y electas con, vamos a ver si no me equivoco, era el 14%, al menos en primera ronda, el 14% del apoyo real del padrón electoral. Y esto yo creo que es una realidad política que hay que comprender, hay que analizar, hay que describir, pero hay que profundizar. Porque indudablemente eso se ve reflejado en la gobernanza.
y era lo que les decía, que solo 10 diputados y después menos fueron los encargados precisamente de cristalizar los principios, los valores, las ideas y los preceptos que promulgamos. Y eso yo creo que es importantísimo. Y luego hay otros elementos para ir avanzando, no sé ni cuánto me queda ya. Hijo de pucha, perdón. Pero entonces a eso le uno que hay otras variables del conflicto, es decir, para dar un salto importante en eso. El tema ambiental es una fuente de conflicto porque llevamos la vara a otro lugar, es decir, lo que hemos hecho en materia ambiental de conservación del ambiente no lo ha hecho nadie en el mundo, así lo digo, siendo en esos términos, es decir, hoy en el Día Internacional de los Océanos, ¿cuántos países tienen el 30%? Es decir, el área protegida marina de este país es más grande que el área continental. Eso yo no sé quién lo tiene, son como 3 países quien lo tienen. En el tema sanitario se dio otra variable importante ahí de conflicto, que era los movimientos antivacunas. Entonces, digo esto en el sentido de que se está configurando un discurso afuera en el cual están el PAC viéndose enemigo de ciertas poblaciones, de ciertos actores, de ciertos sectores, que en parte no necesariamente seamos, por decirlo así, enemigos, es que no, permítame esa descripción, sino estamos llevando más allá la vara, los principios, los derechos de las personas, humanos, y no solo entendidos de una arista, sino desde todo, desde lo económico, lo laboral, lo sanitario y lo ambiental, y eso yo creo que es importante. Entonces, les comparto esto porque en esas campañas esos extremos se han unido, y en este momento en la Asamblea Legislativa, yo creo que si no nos hemos dado cuenta, hay una alianza de 50 diputados y diputadas con un enfoque no progresista, con un enfoque no de centro, con un enfoque, bueno, no es mi lectura, ¿verdad? No de izquierda, es un enfoque que tiene vestigios mucho de conservadurismo, y eso hay que reflexionarlo también. Y en ese encuentro está nuestro relato. ¿Cuál es el relato del Partido de Acción Ciudadana? Entonces, es un relato de los derechos humanos, es un relato de la conservación del ambiente, es un relato de protección de la vida de las personas mediante el manejo de la pandemia, es un relato de crear infraestructura como se dejó de hacer en muchas décadas, el puente Alfredo González Flores, el centro de convenciones, los mercados de valor agregado que le dieron a los agricultores y a las agricultoras tanta penetración dentro del mercado, inclusive el mismo CNP. Yo ahí sí tengo mis diferencias, digamos, yo creo que se ha defendido el CNP, de hecho el CNP con Rojis tuvo ganancias, es más, casi que cuatriplicó sus ingresos mensuales del 2016, si no me equivoco, al 2021. Y eso es defender el agro, digamos, eso es defender el agro, se definieron las posturas y otros elementos, pero bueno, eso es más para el debate. Y a lo interno, a partir de ese marco orientador, de ese marco, digamos, social en el cual hay que ser absolutamente sensatos, humildes y respetuosos con la ciudadanía, en el entendimiento de que nos desaparecieron del Ejecutivo y del Legislativo, y que es una corresponsabilidad, es decir, es una responsabilidad que esto haya pasado compartida. Yo lo veo desde el PAC, yo no encuentro en otros ámbitos responsabilidad dentro del PAC, y no estoy diciendo solo del tema partidario, estoy diciendo desde el gobierno, desde la fracción, desde las diferentes instancias partidarias, es decir, yo lo veo desde cómo nos entendemos como partido, porque yo sí creo que hemos sido nosotros y nosotras las principales responsables de lo que pasó en enero, febrero pasado. Cierro entonces señalando que creo que el análisis debe partir desde el relato de lo que representa el PAC actualmente, de lo que ha representado y lo que puede representar, no desde el punto de vista inflexible de que no se pueden encontrar
diferentes enfoques dentro de una misma casa política. Bueno, esas son las corrientes, son las naturales tendencias que pueden haber y cada uno en la lucha legítima y natural de lo que va a ser la administración y la proposición de las campañas electorales se da. Yo creo que es importante situar el manejo de las expectativas, este tema de que cómo ganamos, cómo llegamos al poder, de que políticamente hay que entender que la mayoría no está con nosotros y no ha estado aún así cuando hemos estado en las arcas del gobierno. Y creo que hay que ser todavía más duro, y lo digo sabiendo lo que se puede interpretar, pero lo digo desde la más buena fe y desde el más respeto, digamos, a las autoridades, sabiendo que como proyecto del PAC, nuestro misión, ¿sí? Nuestra visión de la disminución de la desigualdad, de la disminución de la pobreza, no pudo corresponderse en 8 años. Lo logramos en algún tiempo, pero no lo logramos, ¿verdad? Y eso es algo que hay que decirlo con absoluta sinceridad y franqueza. Y el tema financiero, no quería dejar yo, pero no quería que el tema financiero fuera la condición de lo demás, pero aquí la señora Ana Gabriel Zúñiga ya me está silenciando. Saludos compañeros y compañeras, y aquí estamos a la orden, gustos de estar de vuelta y cuenten conmigo para lo que ustedes crean necesario. Saludos. Randall, gracias por la disciplina con el tiempo y por estar acá. Yo también me siento muy emocionada y honrada de que este sea tu espacio de regreso al partido y estos somos nosotras, la gente que necesitamos para reconstruirnos. Algunas cosas importantes. Lo primero es que don Luis Guillermo Solís se disculpó con todas y todos ustedes. Él no pudo acompañarnos, pero está súper pendiente de todas las discusiones, las conversaciones y como ustedes lo vieron en el primer foro, ha sido parte activa del proceso, alimentando y acompañando. He visto algunas reacciones en los comentarios que han tenido y nosotras vamos a facilitarles a ustedes una sistematización de las ponencias que las personas panelistas nos han compartido y nos van a compartir también porque recordemos nos queda todavía un tercer foro pendiente. Recuerden quienes no han podido cambiar el nombre porque tenemos como 20 Jacobs en este momento, pongan al final de sus comentarios en el chat su nombre y apellido, esto sobre todo por respeto al verdadero Jacob Zúñiga que les facilitó a ustedes el enlace, entonces ahora todas son Jacob. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. A mí me parece importante recabar algunas de los comentarios o preguntas que ustedes han planteado. Entonces le voy a solicitar a Gina, Welmer y a Randall que presten atención a este resumen que voy a hacer de esas intervenciones de quienes nos acompañan hoy y luego les voy a dar a ustedes 3 minutos para que hagan una especie de conclusión, puedan referirse a algún tema que quedó pendiente como Randall nos lo señaló o incluso puedan responder algunas de esas preguntas. Pero también para manejar nuestras propias expectativas como colectivo el día de hoy, entender que no vamos a responder todas las preguntas en un foro. Esto era una abreboca de la discusión de lo que nos espera en los territorios. Y antes de que se nos vayan todas, nos dan un chance para explicarles brevemente qué es lo que viene después y además para tomarnos algunas fotos. Hemos mantenido un grupo más o menos entre 120, 130 personas en este rato, lo cual no es menor, ya llevamos mucho más rato del que en algún momento hubiéramos planeado para el espacio, así que esto también vale la pena celebrarlo. Voy a proceder entonces y me disculpo de antemano porque han habido varios comentarios y preguntas y no las he logrado leer todas, pero además esas preguntas y comentarios también las estamos sistematizando y van a ser importantes en esta segunda etapa para que al momento de empezar las jornadas territoriales ustedes tengan el insumo de todo lo que se ha discutido y sea parte del proceso, porque como bien hablaba don Welmer y ustedes saben que además yo soy muy fan del gobierno abierto, no podemos pretender una reflexión honesta si ustedes no tienen acceso a toda la información que hemos venido produciendo como comisión de diálogo en este proceso. Algunas de las preguntas. ¿Cuál es la ruta que necesariamente debemos recorrer para volver a obtener la confianza de las y los costarricenses? ¿Cómo se puede ser progresista y apoyar e impulsar una ley antihuelgas? Me pregunto cuándo el PAC se definió como partido progresista. ¿Cómo sería una agenda progresista en lo local? Y sobre el tema de cuándo el PAC se definió como progresista vuelve un tema recurrente, yo creo que para muchas de nosotras, que es qué pasó con el segundo congreso, lo que ahí se decidió, lo que ahí se discutió, cómo lo garantizamos que se cumpla y además esto es muy importante de cara a un tercer congreso, ¿no?
que además este diálogo es como una antesala a esa discusión ideológica que bien señalaban Welmer y Randall, y principalmente Welmer. Ahí es donde vamos a tener la posibilidad de dar estas definiciones ideológicas tan necesarias. Algunos comentarios, por ejemplo, planteaban una realimentación a lo que nos exponía Gina, que había una confusión de conceptos entre progreso e ideología progresista. Luego se planteaba que, bueno, es importante hablar de economía para la vida, que además es un objetivo que debe afrontar el nuevo progresismo o los nuevos progresismos en América Latina. Si realmente el gobierno, del último gobierno entregó la economía del sector conservador y neoliberal del PUSC, o si hicimos mucho, solo que negando nuestra visión de país, que el PAC debería ser esa plataforma para ideas progresistas, que los grupos que representan minorías y otros movimientos vean en el PAC ese espacio, que el PAC está fuera de la arena política de forma directa. Estamos, o sea, entonces somos nosotras, nosotros y nosotras quienes estamos en la obligación de divulgar estas ideas mediante la organización de estos espacios. La agenda del PAC debe ser unívoca y dada a conocer de forma permanente. Saber escuchar, cambiar lo que haya que cambiar, tener estos encuadres teóricos y conceptuales será fundamental para la construcción ideológica en los territorios desde la militancia. Luego, lo primero que devolvió a resolver el PAC es un sistema tributario donde cada uno aporte de acuerdo con su capacidad. Alguien plantea, bueno, este es el inicio de un análisis de coyuntura y que esto se va a profundizar en la etapa territorial. Insistían en esto del segundo congreso, ¿verdad? ¿Dónde nos habíamos definido como progresistas y por qué no estamos teniendo estas claridades? ¿Cómo pasar de ser un partido ético a un partido ideológico? Planteaban que tanto Welmer como Gina y Randall habían hecho realimentaciones bastante interesantes. Luego se planteaba el tema de la regla fiscal contra instituciones autónomas, contra programas sociales, objeción de conciencia, la ley de empleo público. Luego alguien planteaba también una cosa, son las banderas de ideología de género, pero no es aceptable que se usen los derechos de las mujeres para negociar otros intereses. Y hablaban un poco del proceso de negociación de la ley de empleo público. Hablaban también sobre movilidad sostenible, que el MOP pudo haber tenido pues una visión menos carrocentrista. Luego se planteaba también que es importante, primero, que somos un partido pequeño, pero que por razones coyunturales llegamos al poder y no nos creamos que por estar ahí ya éramos grandes y que eso tal vez nos sacó del juego. Insisten con lo del segundo congreso y básicamente también se plantea un reconocimiento a los tres panelistas, así que agradecerles a ustedes tres porque traen una discusión que a veces en este partido tenemos un poco de timidez de tener de manera abierta, transparente y colectiva. Así que en realidad celebrarnos que estamos aquí dándonos el permiso de incomodarnos teniendo estas conversaciones a estas tres personas y en general a nosotras como militancias. Entonces voy a proceder ya para ir dirigiéndonos hacia el cierre de la reflexión y además llevarnos todas estas provocaciones a los territorios. Insistimos, la intención de los foros no es resolver los temas acá, es provocar, es poner sobre la mesa temas que responden a los más de 160 temas que habíamos recolectado en la primera etapa de este proceso, que fue el codiseño. Entonces, estos foros responden a eso. Voy a darle entonces la palabra a Gina durante 3 minutos para que pueda hacer alguna conclusión, si gusta referirse a algunos de las preguntas o comentarios que compartí o que leyó en el chat, si desea agregar algo más. Entonces, Gina, a partir de ahora tenés 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo aplaudo y admiro muchísimo la valentía y este esfuerzo de, como bien dicen a Gabriel, de incomodar. Y obviamente yo me puse para eso también, porque obviamente alguien puso que si era una clase, que no sé qué, yo pues obviamente hice lo que sé hacer, digamos, pero en realidad me parece que se complementó muy bien la idea de lo que plantea don Welmer, que es una visión del ex candidato a la presidencia del partido Acción Ciudadana, y lo que plantea Randall con muchísima más razón, porque hace puente con la práctica política. Y una cosa es, digamos, tener claro, yo me concentré en la parte más filosófico-política de definir el origen de esto, para poder hacer puente con la práctica política, porque una cosa es decir, progresismo es esto, bueno, que veo que hay gran disonancia sobre esto, que si son socialdemócratas o si son progresistas, esto ya es un asunto interno del partido político de definir en el Congreso. Yo sí creo que hay hay un puente, obviamente, entre progreso, la idea de progreso y cómo es que se gesta la idea de progreso durante un periodo de tiempo en la historia de la humanidad que nos llega hasta ahora, y la idea de llamarnos progresistas, porque si no,
¿Cómo justificamos eso, verdad? No es lo mismo que alguien puso que no es lo mismo ideología del progreso y que progresismos. Pues perdóneme que le diga, pero no sé a qué se refiere entonces con ideología del progreso. Es exactamente lo mismo. De ahí se desprende la idea de progresista. Si usted revisa las diferentes definiciones de progreso, se da cuenta que coinciden con lo que se entiende hoy como ideología progresista, ¿verdad? Yo no creo que haya disputa entre un partido ético y un partido ideológico. Cualquier partido político tiene una cierta ética y también tiene una ideología. La ideología es una ruta, solo que la ideología no hay purismos, como bien lo dijo Randall, no hay purismos en nada de esto. Al contrario, hay una idea de la, ¿cómo decirlo? Como del dinamismo que hay de las ideologías. Unas veces surgen unas ideologías, se mueren unas, bueno, no se mueren, duermen unas y surgen otras y se replantean porque es dinámico. Esto igual que el lenguaje, igual que la práctica política. Y hay una cosa que yo sí creo que es importantísimo porque alguien preguntó cómo hacemos para recuperar la confianza de la ciudadanía. Bueno, yo creo que primero abriendo este espacio de discusión, porque hay partidos políticos hoy que han sido históricos, como Liberación Nacional, que dejó de ser crítico consigo mismo. Y eso, aunque tengan la fracción parlamentaria más grande en este momento en la Asamblea Legislativa, es un partido en franca decadencia porque no permite ningún tipo de discusión. Yo creo que esta discusión es riquísima y es importante poder tomarla desde ese lugar, desde una perspectiva crítica para empezar a entender qué estamos entendiendo todas y todos, digamos, dentro de una misma agrupación. ¿Verdad? Entonces yo creo que esto es importante y tener nada más en cuenta que la opinión pública es tan voluble, tan dispersa, tan antojadiza y caprichosa que no es posible decir tengo cautiva a la opinión pública y recuperé la confianza, que en realidad eso es algo muy coyuntural y muy propio de las democracias modernas, ¿no? Que es tan voluble que no permite tener ningún tipo de garantía con respecto a la confianza de un partido político. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias además por estar acá. No sabe lo que le agradecemos. También nos refresca esa mirada externa, ese análisis crítico y académico y riguroso, que es algo que a nosotras como partido pues siempre nos ha convocado. Welmer, 3 minutos para sus conclusiones y reacciones también a algunas de las preguntas o comentarios. Tiene el micrófono apagado, me parece, don Welmer. Ya yo iba ¿Sí? adelante. Muchas gracias. Mire, de verdad, muchas gracias de nuevo tanto a don Randall como a doña Gina y Ana Gabriel por este conversatorio en que he podido compartir con ustedes. Mire, esto es viendo hacia adelante, esto no es viendo hacia atrás. Yo creo que hay una realidad muy tangible de los partidos políticos que es son los votos. Y es que vivimos en una fragmentación política muy grande y que va a seguir existiendo en Costa Rica. Y entonces los partidos tienen que tener una base programática bien cuadrada, bien establecida de cuáles son sus propuestas. Pero y entonces esta fragmentación va a exigir acuerdos que no pueden ser cualquiera, no pueden generar la pérdida de la identidad del partido, porque uno lo ve en Europa, no ve al PSOE negociando, pero no pierden la identidad del partido y hacia futuro tenemos que tener claro eso. No pueden ser al precio tampoco de llevar adelante políticas públicas que nosotros no comulgamos, pero que asumimos los costos políticos de llevarlas adelante, porque entonces ahí sí que como partido nos desdibujamos y no podemos nosotros tradicionar ningún principio, porque el precio que pagamos si nosotros nos desdibujamos es muy caro, es la pérdida del apoyo. Y los partidos políticos lo que hacemos es canalizar y representar intereses, visiones de mundo, y se nos vota y se nos elige por esa razón, para representar. Si llegados al poder creemos que podemos dejar de lado la plataforma de propuestas y sensibilidades por las que se nos votó y hacemos la política gubernamental en otra dirección,
incluso hasta contraria a la que planteamos en campaña y defendimos a lo largo de nuestra historia, entonces perdemos la base social que nos vota a nosotros y que nos reconoce a nosotros como un partido progresista. En síntesis, la ciudadanía que vota a un partido no le da un cheque en blanco para que haga una vez en el gobierno lo que quiera. Al contrario, el representante electo tiene que ser sumamente coherente con esto. Y ahí es donde entonces nosotros estamos obligados a tener una propuesta que sea coherente y donde tengamos líneas rojas que no podamos pasar. Y entonces líneas rojas tenemos que establecerlas en lo ambiental, tenemos que establecerlos en lo tributario, en lo fiscal. Tenemos que poner esas líneas rojas en todos los campos, en cultura, en derechos, etcétera, pero tenemos que poner líneas rojas de las cuales no podemos nosotros movernos más hacia allá. Si no, entonces tenemos un campo de acción difuso y entonces hacemos una política de acuerdos en cualquier momento y nos vemos en situaciones bien complejas para mantener nosotros el respaldo social, menos en un mundo en que las redes sociales, en que la información mala fluye demasiado. Y entonces ahí sí que tenemos que hacer claramente un esfuerzo. Ahora, tengo que decir yo que yo estoy, pero sumamente motivado con un partido que en medio de una situación como la que vivimos anteriormente, hacemos una convocatoria para conversar y que llegamos aquí unas personas que no tenemos arrastre político a nivel nacional, digamos, como si lo tienen otros, que han gastado miles de millones de colones y que una noche como esta nos podemos reunir con un montón de pensadores, de líderes y lideresas, pensadores y pensadoras, a discutir esto. Y de veras, muchas gracias, doña Gina, muchas gracias, Ana Gabriel, a Randall y a todos y todas, porque de veras que estoy muy feliz aquí viendo las caras y de veras el esfuerzo que está haciendo el CEN por sacar adelante este partido vale la pena. Y todos aportar, porque es aportando como podemos sacar este partido adelante. Un abrazo, un gusto. Gracias, muchas gracias, don Welmer. Y cerramos con los panelistas con Randall, pero por favor no se me vayan por dos cositas, porque necesitamos tomarnos las fotos colectivas, vale la pena celebrar que estamos aquí, nos hemos mantenido con buen quórum, y también para explicarles rápidamente qué es lo que viene, porque sé que muchos de ustedes tienen las enormes dudas de qué es lo que viene, entonces no se vayan cuando Randall termine, se los agradezco. Ran, tu cierre, 3 minutos. Muchas gracias. No, yo voy a ser breve. Y voy a utilizar, bueno, a mí no me sale ese tema digamos, como de enojado a veces, no me sale. Pero quiero utilizar el mismo espíritu, digamos, que el señor presidente, nuestro primer presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, dio la semana pasada en su intervención. Es decir, ese tono de que entendiéramos que como partido político, lo que la empresa que nos ocupará no es fácil, no es simple y llevará tiempo. Esto a unos amigos y amigas yo se los decía, es como la reconstrucción que tenemos que hacer del PAC es casi como el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, así, para poner una metáfora, una analogía. Es una cosa compleja que además ocupa fondos, ¿verdad? Entonces, sí puede ser ahí. Yo creo que eso es importante. Y cerrar con eso. Si hemos sido lo suficientemente claros y claras en desafiar la historia de este país, siendo uno de los partidos políticos no tradicionales que quedó 2 veces gobierno y queríamos una tercera vez, y que la historia nos desafió a nosotros y a nosotras mismas, teniendo unos resultados electorales muy malos, y así hay que decirlos, tenemos que agarrar esa iniciativa, ese ego y esa voluntad para sacar al PAC adelante, porque yo sí creo, y como creemos todos los que estamos acá, los que se conectaron la vez pasada y ahorita, que lo que le ha dado este partido político a la democracia costarricense es darle sostenibilidad financiera a la caja costarricense, que yo defino la caja costarricense del Seguro Social como el espíritu de este país.
El proyecto del PAC le dio sostenibilidad, le dio la cartera de inversiones más grande de toda la historia, le pagó 420 millones, si no me equivoco, el gobierno de Don Luis, le pagó a la caja, era como el 50% de la deuda que tenía. Es decir, eso, el tema de conservación, el tema de los derechos humanos, y hay una discusión que hay que dar en el tema económico, indudablemente, ustedes lo han dicho, lo dijeron en la vez pasada y eso hay que darlo. Y ser muy conscientes también en lo que hemos fallado como proyecto político. Sigo insistiendo, hemos elevado la vara, pero por ejemplo en el tema de desigualdad, en el tema de pobreza, en el tema de generación de empleo, el proyecto político del PAC, si bien tuvo iniciativas importantes que lograron contener y lograron reducir en su momento, tiene que ir más allá en eso. Y eso es una discusión que también dentro del programa ideológico hay que dar, porque nos ha faltado, hay esfuerzos, no por falta de voluntad, ni mucho menos, y ojalá que nadie se sienta aludido, sino porque evidentemente es importante profundizar ahí, y la sostenibilidad fiscal para el Estado Social de Derechos es necesario. Lo decía la sabiduría popular, ¿cómo es? Sin chocolate no hay cacao, era al revés, sin cacao no hay chocolate, una cosa así. Sí, sin cacao Pero no hay bueno, chocolate. muchas gracias. Muchas gracias, aquí estamos y nuevamente es un honor y en serio me emociona mucho estar acá. Ojalá que ustedes también estén emocionados como lo hemos estado quienes hemos dado la palabra. Salud. Gracias, gracias, gracias a las 3 personas. Voy con anuncios rápidos parroquiales, no se me vayan todavía, por favor. El primero es que en aras de la transparencia y también porque solo Margarita y yo que hemos tal vez puesto la cara, o Fabián, en estos foros estamos trabajando acá. Y para mí honrar el trabajo de un equipo que lo ha dado todo para sacar esto adelante es necesario. Les voy a contar quiénes han estado detrás de esta comisión de diálogo sacando la tarea. Don Luis Felipe Arauz como representante de la Comisión de Estudios y Programas, Carolina Hidalgo porque en ese momento todavía había fracción legislativa, entonces se designó esa representación, Fabián y Andrea Marcela por parte del CEN, Grace García y Keylor Aguilar como asambleístas nacionales. De Comisión Política estamos Margarita, Pablo, mi persona y Francisco Serrano. Como representantes municipales, Patricia Rodríguez y Luis Montoya. De la Comisión de Mujeres, doña Vivian Solís. De la COFOSI, Aldo Proti, y en su momento tuvimos la representación de Alejandra Alburola del DNJ, quien va a designar esa nueva representación. Bueno, y Pablo Díaz también de la Comisión Política, creo que me lo había saltado, pero estas somos las personas que hemos estado craneando en colectivo con mucho respeto y honrando el trabajo de la militancia en los territorios para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es un mes de trabajo en el territorio. A partir de mañana y en los próximos días vamos a sacar más información detallada sobre cómo va, de qué va la metodología, cómo pretendemos que salga la tarea, y lo más importante es que ese va a ser el eje central de este proceso: la reflexión, la catarsis, la descompresión, la preparación para el Congreso Ideológico va a ser en el territorio, con recomendaciones, reflexiones y también, dependiendo de la capacidad instalada y contexto de cada cantón, la preparación para lo que sigue, llámese elecciones municipales, llámese sacar la tarea financiera y política del partido, llámese retomar con los sectores. Eso es lo que sigue y solo todas en conjunto lo vamos a sacar adelante. El proceso tiene una esencia territorial, cantonal. Vamos a trabajar con las autoridades cantonales, por lo que en los próximos días desde el CEN y la Comisión de Diálogo, Comisión Política y demás, vamos a hacer algunas convocatorias y vamos a estar facilitando esa comunicación. También hemos tenido el apoyo de comunicación de Fernando Martínez de Lemos y un equipo de personas que han tenido roles de comunicación en gobierno y fracción para que ustedes lo tengan al tanto. Vamos a proceder con las fotos. Entonces son 5 fotos. Para que por favor mantengan la sonrisa congelada 5 veces, yo voy a contar las 5 fotos. Entonces, por favor, prendan la cámara, pónganse guapas, guapos, si está en su familia ahí, que se punten con ustedes. Me encanta ver a Hugo que está acompañado, ¿verdad? Y a otra gente que he visto que está acompañada. Entonces, un abrazo a todas. Vamos con la primera foto. 1, 2, 3. Segunda foto. 1, 2, vamos a ver, 3. Voy con la tercera foto porque se me tienen que poner todas las, como las camaritas. 1, 2, 3. Ok, voy ya con la cuarta foto, denme un segundo. Todavía hay alguna gente que no ha puesto la cámara, entonces sería genial porque es cuando ya me empiezan a salir los 45 J-calls. Y finalmente voy con la quinta foto. Por favor, todas las personas que puedan prendan la cámara. Perfecto. Finalmente, y le pido a Andrea Marcela que ya con esto cerramos hoy,
Comparta lo más importante, que lo dijeron Fabián y lo dijo Randall, y que es sumamente importante: donemos. Este proceso político que estamos iniciando con estos foros, estas reflexiones, es solo el inicio de un esfuerzo colectivo necesario para sacar adelante la tarea. Entonces les recordamos que hay 3 formas de donar, ya sea por un rebajo automático, ya sea ustedes pueden enviar un correo a donaciones@pac.cr con los datos necesarios, con una boleta específica, llenando la información y autorizando que se les haga el rebajo, ya sea a través de depósito o transferencia bancaria, y finalmente utilizando el Simpe Móvil. Esto se los estamos pasando constantemente. Me parece además importante que ustedes sepan una cosa: la comisión de diálogo, aunque obviamente es una comisión con un número de personas establecido para garantizar la gobernanza del proceso, no está cerrada, que ustedes nos den ideas, recomendaciones y planteamientos para lo que viene, y que también constantemente estén realimentando lo que estamos haciendo para tener el mejor resultado posible. Nada más, siempre nuestro llamado en este proceso es al mantra principal: duras con las ideas y suaves con las personas. Podemos ser tan críticas como queramos, sin atacar, generalizar o utilizar falacias que den por menos a las personas que están ejerciendo el trabajo o planteando una idea. Y este va a ser el mantra general del proceso. Así que muchísimas gracias por el trabajo. Me acabo de acordar también que en la comisión está Aldo Proti, que no sé si lo había mencionado, que es de la COFOSI, pero puede que se me haya escapado y nada más lo recuerdo. Así que gracias por estar acá. Recuerden que hay 3 formas de donar. Si tienen dudas, se pueden acercar a los chats en los que están con Fabián, que además creo que ha sido uno de los presidentes más abiertos y presentes en la era de la información y de WhatsApp y de redes, y que lo debemos de tener locas y locos y todo el mundo vuelto loco con eso, y también el CEN en general. Pero entonces nada más para que sepan que estamos ahí conectadas y que podemos resolver todas estas preguntas. Muy buenas noches. Celebremos que hoy estuvimos aquí este gran rato reflexionando, y esto es apenas el inicio de esta reflexión colectiva. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo a Gina, a Welmer y a Randall y a todas y todos ustedes. Cuídense mucho.